que hay que reafirmar ese pacto por el salario y el trabajo decente en la República Dominicana. Y nosotros vamos a seguir impulsando eso porque creemos en eso. Los empresarios tienen una cultura de no respetar la libertad sindical. ¿No hay libertad sindical? No, realmente no hay libertad sindical, esa es la verdad. No, a pesar de que esté en la Constitución de la República, lo que pasa es que nosotros como movimiento sindical hemos dejado de lado la confrontación y hemos privilegiado el diálogo. Porque un país que esté enfrentado en sí mismo no tiene posibilidad de desarrollo. Recientemente le hemos planteado al presidente Luis Abinader que hay que indexar los salarios. O sea, la indexación tiene 7 años que no se produce en el país. Esta mañana y en este día en Telematutino 11 estamos muy complacidos de recibir al señor Jacobo Ramos. Él es el presidente de la Central Nacional de Trabajadores Dominicanos, CNTD. Unas siglas muy tradicionales, de mucha lucha, de mucha representación de los trabajadores. Muy buenos días, Jacobo, encantado de que esté con nosotros. Buenos días, Jacqueline, gracias por la oportunidad. De nuevo por acá. Bueno, siempre el 1 de mayo, el Día del Trabajador, miramos, no es que no lo miramos de vez en cuando, pero sí miramos con más detenimiento, quizás más exhaustivamente, las condiciones del trabajador dominicano. Así es. Cuáles han sido las conquistas obtenidas y en qué lugar estamos en estos momentos. Hemos visto que en los últimos años, por ejemplo, algo que es tan preocupante como es el tema del salario, se ha logrado 2 aumentos de salario. Un aumento de hace casi 2 años de un 23% del salario mínimo del sector privado y otro aumento de un 19% recientemente. La pregunta es, Jacobo, ¿esto es suficiente? No, realmente no es suficiente. Sí, precisamente por eso es que el presidente Luis Abinader, desde el primer día que llegó al poder, nos convocó a nosotros para discutir el tema de los salarios. Y nos decía, recuerdo muy bien, yo quiero discutir con usted el salario real. ¿Qué significa eso? Que en la República Dominicana no existe un salario real que tenga la capacidad de el poder adquisitivo de la canasta básica. En ninguno de en el primer quintil fundamentalmente que están el 85% de los trabajadores. Entonces hemos estado trabajando en eso, inclusive por eso se han producido los 2 aumentos. Claro, también hay que señalar que los cambios que ha tenido la economía, la inflación, que han afectado la economía, es lo que ha provocado que se hagan estos aumentos de salario consecutivamente. Pero también señalar que el ministro de Trabajo, Luis Miguel de Camps, planteó el pacto por los salarios, que nosotros respaldamos esa iniciativa, y el pacto por los salarios no es más que ir hacia lograr el poder adquisitivo, el salario ideal, que sea un salario real, que tenga la capacidad del poder adquisitivo del primer eso nada más que una parte. Lo que pasa es que hay una resistencia del sector empleador a firmar ese pacto. Pero que eso es solo una parte, porque para un empleador aceptar eso, tiene la empresa que estar en condiciones para poder hacer eso, porque nadie tiene un negocio para perder, ni para suicidarse económicamente. El tema es que deben confluir otros factores de ver cómo se hace negocio en la República Dominicana para que todos salgamos ganando. Bueno, pero el trabajador, el empleador, claro, y todos los actores involucrados. Pero déjeme decirle, por ejemplo, lo que han dicho las estadísticas del Banco Central es que la economía se ha ido recuperando. Si analizamos el sector turismo, por ejemplo, el sector hotelero, ¿qué se ha dicho? Que es una recuperación total, y los números de todos los turistas que están llegando cada mes a la República Dominicana sí lo demuestran. Entonces, significa eso que esa rentabilidad que está obteniendo el sector hotelero tiene que reflejarse en el aumento de salario a sus trabajadores. Si hablamos de las zonas francas, ¿qué ha pasado en la zona franca? En zona franca se ha habido una recuperación y una diversificación de las empresas de la zona franca. Entonces ahí tiene también que haber, ellos tienen que entrar en el pacto salarial para recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores. Pero si hablamos además de que se ha dicho que se han recuperado miles de empleos y que la economía ha logrado, luego de la pandemia y luego de todos estos fenómenos que han afectado a la economía mundial, como la guerra de Ucrania, etcétera,
recuperarse en la República Dominicana y hemos recuperado el crecimiento. Entonces yo pienso que ese crecimiento económico que el Banco Central anuncia y que los organismos internacionales les reconocen a la República Dominicana debe reflejarse en una distribución de la riqueza. ¿Y a través de qué se puede reflejar eso? A través del aumento de salario. Y por eso el pacto por el salario es una de las conquistas que nosotros vamos a levantar este 1 de mayo en favor de que eso se concretice, que se ha quedado en una propuesta del ministro, pero nosotros insistimos que debe ser un tema de agenda, de la agenda laboral del país. ¿Y en qué consiste ese pacto por el salario? Bueno, eso es un pacto a futuro. Y si a la empresa no le va bien, entonces... Bueno, eso ya eso sería analizable, porque las variables de la economía es evidente que nosotros no la podemos adivinar. Entonces eso tendría que ser objeto de análisis en el propio pacto. O sea, lo que se está hablando, lo que sí sabemos realmente, es que los salarios en la República Dominicana son deprimidos y que estamos en la lista de los países que peores salarios pagan. Entre los países del área, ¿ustedes tienen datos, Jacobo, que pudiera compartir con el teleauditorio, que nos pueda situar realmente en qué situación está la República Dominicana con respecto a otros países del área? Claro que sí, claro que sí. Hay estudios, por ejemplo, nosotros estamos como en el 7º puesto de los países que pagan salarios más bajos en el caso de Latinoamérica. Aunque en día pasado nos querían situar mucho más abajo, pero no es así. Esa es la realidad. Ahora, ¿cómo revertimos eso? Tenemos que trabajar los sectores, el sector empresarial, el sector laboral y el gobierno, para que esa brecha salarial, que es real, ya que hay una desproporción en el tema del salario de más de un 30% en comparación con la canasta básica que consume el primer quintil, donde está la mayoría de los trabajadores. Entonces, por eso hemos tenido, y hay que decirlo, reconocer esto del presidente Luis Abinader, que ha estado preocupado por ese tema y lo ha reiterado, y por eso su insistencia. Inclusive, si la población ha observado, el presidente ha participado casi en la mayoría de los anuncios que se han hecho de aumento de salario en el país, y eso habla muy bien de este gobierno. Nosotros creemos que, pero hay que profundizar la discusión, y la única forma que eso se puede profundizar es a través de la firma de ese pacto por el salario y el trabajo decente que ha planteado el ministro Luis Miguel Decán y que nosotros apoyamos. ¿A qué ustedes aspiran? Bueno, ya dijo que el pacto por el salario, pero dijo que también que se necesita un 30% por encima de lo que tenemos para lograr ese primer quintil, si no cambia. Bueno, eso... Si no cambia esa canasta. Claro. Ahora bien, ¿qué acciones tomar para conseguir eso? ¿Qué es lo que sigue de aquí en adelante? Y preguntarle si esos aumentos que se produjeron hace 2 años, casi 2 años, y el más reciente de hace unos meses, han logrado apenas un impacto realmente en los trabajadores y su tranquilidad porque pueden comprar más cosas con sus ingresos. Bueno, pero claro que sí. El salario que se aumentó anterior a este, que se acaba de producir hace un mes apenas, el 1 de abril fue que entró en vigencia, tuvo un impacto positivo en el salario. Lo que pasa es que las condiciones económicas se deterioraron y por eso hubo que convocar de nuevo, y como podrán observar, se aumentó 15%, la inflación acumulada era de 13.5%, aumentamos un 15% por encima de la inflación ahora, con un 4% para el 1 de abril del próximo año, como forma de garantizar que se mantenga la misma relación en la brecha del poder adquisitivo del salario en el país. Pero lo ideal, Jacqueline, es que aquí firmemos un pacto por el salario a 5 años, donde, como muy bien tú lo señalas, dependiendo de las variables económicas, veamos el tema de salario. Porque hay, y yo lo reitero y lo hemos dicho en muchísimas ocasiones, un desfase de más de 30% en la capacidad adquisitiva del salario en la República Dominicana. Entonces yo pienso que es hora de que los empresarios hagan conciencia de que todo ese crecimiento económico que ha tenido el país, que evidentemente lo generan las empresas. Todos los sectores, Jacobo, han tenido ese crecimiento. Sí, porque y han sufrido su tablazo la también. Economía es transversal, o sea, el crecimiento se distribuye entre todos los sectores y eso es evidente porque vemos, por ejemplo,
tantas construcciones que hay en la República Dominicana, la instalación de nuevas empresas que generan empleos, y eso es parte de ese crecimiento económico, y qué bueno que sea así. Ahora, lo que nosotros entendemos es que el sector empleador tiene que sentarse y entender que ya no podemos seguir con esa cultura de bajo salario que hay en la República Dominicana. Y por eso yo reitero que el 1 de mayo, en ese acto grande que vamos a tener con la participación de todos los trabajadores del país entero, los dirigentes sindicales, vamos a proclamar que hay la necesidad y le vamos a reclamar al gobierno, del presidente Luis Abinader y al ministro, que son ellos que lo han planteado, que hay que reafirmar ese pacto por el salario y el trabajo decente en la República Dominicana. Y nosotros vamos a seguir impulsando eso porque creemos en eso. Es de la única manera que podemos esa brecha estrecharla y bueno, y que desaparezca, y que los trabajadores dominicanos por fin tengan un salario adecuado para que ese salario les sirva para ellos vivir dignamente. Si hay crecimiento económico en un país, entonces no se producen los ajustes salariales acorde con el costo de la canasta básica, vamos a seguir entonces en la República Dominicana en una situación donde mucha gente se está haciendo rica y los trabajadores siguen siendo más pobres. Hay mucha desigualdad. Exactamente. Jacobo, dicen algunas estadísticas públicas que el indicador oficial de desempleo, por ejemplo, se ha reducido entre mayo del 21 y mayo del 2022. Es decir, que hay una disminución del desempleo, menos desocupados en la República Dominicana. ¿Qué informaciones tiene la Central Nacional de Trabajadores Dominicanos al respecto? Hay que señalar que la pandemia generó una situación difícil para la República Dominicana, donde se perdieron miles de empleos, que lamentablemente hubo una especie de paralización de la economía, pero eso, por las medidas que se han tomado, se ha ido recuperando. El turismo se ha recuperado la zona franca, muchas empresas han comenzado a desarrollar sus actividades de manera normal y sí hay recuperación de una cantidad importante de empleo en el país. Sin embargo, todavía esas estadísticas no reflejan la realidad del mercado laboral de la República Dominicana, porque todos sabemos que aquí tenemos un desempleo abierto de casi de un 20%. Se habla de un 16%, pero todos sabemos que cuando tú analizas la informalidad que existe en la República Dominicana, el desempleo, el porcentaje que tenemos es de casi 20%. Entonces, es necesario que se establezcan políticas desde el gobierno que permitan que mayor cantidad de empresas sigan regresando a la República Dominicana y se instalen en la República Dominicana. Y ojalá sean empresas grandes que vengan aquí. La economía de la República Dominicana necesita que se instalen empresas de esas que emplean 5,000 trabajadores para que podamos nosotros lograr tener pleno empleo en este país. Porque de la única manera que se puede lograr es eso. Y el gobierno tiene que diseñar programas también para apoyar mucho más a las empresas pequeñas que son grandes generadoras de empleos en el país. Nosotros siempre hemos favorecido eso, inclusive al punto de que le hemos planteado cuando las pequeñas empresas, las microempresas han planteado en la discusión de aumentos salariales, miren, eso no va a afectar a nosotros. Bueno, vamos a discutir una tarifa diferenciada para las microempresas y para la pequeña empresa y vamos a discutir con ustedes de manera bilateral el tema que tiene que ver con la seguridad social porque entendemos cuál es la situación. Pero eso no se ha producido, lamentablemente. Yo creo que eso es parte de la discusión que tiene que provocarse en el propio pacto por el salario en el país y abordar a través de los mecanismos que tiene el Ministerio del Trabajo el que se puedan continuar fomentando los empleos en el país. Creo que vamos bien por ese lado, se han recuperado, es cierto, pero no lo suficiente para que tengamos la misma situación que teníamos anteriormente cuando entró la pandemia. Bien, Jacobo, con su permiso y el de los amables televidentes, vamos a una pausa y en breve regresamos con otros temas de interés. Continuamos esta mañana en Telematutino 11 conversando con Jacobo Ramos, el expresidente de la Central Nacional de Trabajadores Dominicanos, CNTD.
Jacobo, hablábamos en el segmento anterior del trabajo informal. En el pasado se hizo como una especie de varias acciones como para reducir esa brecha de ese salario informal y que los que estaban informal pasaran a la formalidad porque consumen igual en los hospitales, el tema del seguro, de la seguridad social, el tema de más garantías, pero eso se trabajó un poco en el anterior gobierno y se quedó así. Ahora que se produjeron estos aumentos de salarios, se pregunta mucha gente, ¿qué va a pasar con el sector informal? Si se acogen a eso, porque como no hay una regulación específica, ni a una empresa específica, pero igual tienen demandas. Claro. Los informales se acercan a la CNTD. Mire, el trabajo informal, lo ideal es que no hubiera trabajo informal, que hubiera lo menos posible. Sin embargo, la economía dominicana tiene una distorsión y es que tenemos más de un 56% de los trabajadores en la informalidad. Y así a trabajar eso es lo que tenemos que hacer a través de los mecanismos que están establecidos de manera tripartita y la política que los gobiernos deben desarrollar para estrechar esa brecha. Y poder inclusive darle protección social a esos miles de trabajadores que están en la informalidad. Que déjeme decirle algo, a pesar de que la Ley de Seguridad Social establece un régimen especial para esos trabajadores, aquí no ha habido forma de que eso se implemente. De incluirlo. Y por eso nosotros estamos planteando en la reforma, la reforma de la Seguridad Social que está planteada en el Congreso, que depositamos un documento hace unos años, diciendo que hay que incluir el sector informal en la Seguridad Social y hay que buscar formas en que se puedan incorporar. O desarrollar una política en donde los trabajadores se puedan incorporar y tengan protección social, porque si no, ninguna pagando economía... ellos mismos. Bueno, porque si no están en ninguna empresa... Bueno, puede ser el monotributo, hay ejemplos. ¿Cómo va a ser esa incorporación? Bueno, puede ser un monotributo. Hay ejemplos, por ejemplo, en Uruguay. Pero nunca se van a formalizar entonces. Bueno, el problema es que eso es un proceso, porque la informalidad es un fenómeno del tema de la economía, que nosotros tenemos fundamentalmente, que es una economía de servicio que está fundamentada en empresas como la Zona Franca, el sector turismo, que aunque producen muchísimos recursos, pero muchos de esos recursos se van hacia afuera y no se quedan aquí. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros creemos que hay que comenzar por algún lado. Lo que no puede pasar y no debe seguir pasando es que estos miles de trabajadores no tengan ninguna protección, como en el día de hoy están, porque están desprotegidos. Entonces yo pienso que eso hay que resolverlo. Eso es lo que nosotros hemos planteado a través de la reforma a la Ley de la Seguridad Social. Pero quisiera hablarte un poquito, para aprovechar el programa, de los retos que tiene el movimiento sindical a este 1 de mayo. Me gustaría decirle al país que todavía la libertad sindical en el país sigue siendo un mito. Se ha si reducido, hubiera... espera, Jacobo, Sí. ahí, porque yo tenía la pregunta, Sí. porque antes los movimientos sindicales tenían una presencia Sí. muy notable Claro. en los medios de comunicación y en los diferentes escenarios. Sí. Y con los años yo he visto que se ha ido reduciendo. No, al contrario, no se ha reducido, se ha aumentado la presencia nuestra en los medios de comunicación y ahora en las redes sociales, como se llaman. Lo que pasa es que el movimiento sindical, todo el país tiene que recordar que luego del proceso de privatizaciones que se dieron en el país, donde existía una gran presencia sindical en las empresas públicas, CEA, CORDE, etcétera, CDE, bueno, eso cambió, porque ahora esas empresas ya no existen, esos Entonces sindicatos me da la no razón existen. en parte. No, pero los sindicatos existen, están ahí, en las empresas privadas, con todas las dificultades del mundo. Pero porque aquí los empresarios tienen una cultura de no respetar la libertad sindical. No hay libertad sindical. No, realmente no hay libertad sindical, esa es la verdad. No, a pesar de que está en la Constitución de la República, que está establecido en el Código del Trabajo, que está establecido en los convenios internacionales ratificados por el Estado Dominicano, muchos empresarios, la mayoría, todavía no aceptan
que los trabajadores en sus empresas se organicen. Pero hay una cosa, Jacobo, nadie quiere tener un cabeza caliente en la empresa porque a veces exigen más de lo que la propia empresa puede dar. Entonces, cuando tú tienes como ese caballo de Troya ahí dentro. Pero fíjese, por ejemplo, hablábamos de los salarios. Sí. En las empresas donde hay un sindicato con un convenio colectivo, se discuten aumentos de salario de acuerdo a las condiciones que tenga la empresa. Entonces yo creo que le favorece más a un empleador tener un sindicato, claro, un sindicato responsable, con el que pueda hablar y decir, bueno, ¿cuáles son las condiciones de mi empresa? Yo lo que puedo pagar es esto, vamos a negociar en función de mi capacidad. Si hubiera mayor cantidad de sindicatos, no tuviéramos que ir al Comité Nacional de Salario a discutir los aumentos de salario mínimo, porque lo hiciéramos en las propias empresas y eso sería una ventaja que tendrían tanto los empleadores como los propios trabajadores. Lo que pasa es que a través del sindicato se establecen una serie de mejoras a través de los convenios colectivos que los empresarios no quieren asumir, porque el empresario lo que quiere es ganar, ganar, ganar. ¿Mejoras en qué sentido? Bueno, en todos los sentidos. Mejora del salario, se pueden establecer conquistas a través del propio sistema de seguridad social, conquistas económicas para los trabajadores que pueden ir desde un bono que le establezca a la empresa por los beneficios, como también favorecer que cuando un trabajador le nazca un hijo tengan unos días pagados, etcétera. O sea, vacaciones mucho más pagadas 100%. O sea, toda una serie de elementos que se pueden conseguir a través del convenio colectivo que hoy no lo tienen los trabajadores porque no le permiten los sindicatos. Entonces a eso es que le anda huyendo el sector empleador. Aquí hay grandes empresas que tienen sindicatos. Algunas empresas también hay que decir que tienen sindicatos que son sindicatos condicionados. O sea, que están acordados de lo que nosotros llamamos sindicatos blancos, que no tienen ningún tipo de conquista para los trabajadores, pero existe el sindicato en la empresa con un convenio colectivo, y eso se da mucho en el sector hotelero. Entonces, yo pienso que uno de los retos que nosotros tenemos este 1 de mayo es denunciar esa falta de libertad sindical que todavía existe en la República Dominicana y además aprovechar el 1 de mayo para reivindicar una reforma integral de la Ley de Seguridad Social. ¿En qué sentido ustedes entienden que debe? Yo sé que ustedes hicieron una propuesta, claro, pero para refrescarnos la memoria, ¿cuáles son los puntos que ustedes destacan de lo que debería ser una reforma en esa ley? Bueno, 8701. Sí, así es. Lo primero es que deben entrar en funcionamiento en una reforma a la ley los centros de atención primaria, que a pesar de que están en la ley, no ha podido funcionar. Deben de hacer una ley, y es la propuesta que nosotros estamos haciendo, en donde el gobierno, con impuestos públicos, pueda aportarlo al sistema previsional, sistema de las pensiones, de modo que los trabajadores puedan lograr tasa de reemplazo, o sea, pensiones con 80% de su salario, que hoy no lo van a lograr porque la rentabilidad que tienen los fondos de pensiones no son suficientes. Como sigue siendo todavía el tema quizá más importante, uno de los más importantes, es el tema de las pensiones. Claro, ese es un tema que es preocupante porque cuando llegue... ¿Qué es lo vivido hasta ahora? Miren, cuando llegue el 2028, 2029, que va a ser cuando este sistema tendrá que pensionar los primeros trabajadores, vamos a darnos cuenta de que estamos en un círculo vicioso y que cambiamos el sistema para que tuviéramos mejores pensiones y sin embargo las pensiones van a ser iguales que las que tenemos hoy. Pensiones que no le permiten a la gente vivir dignamente. Entonces, por eso nosotros estamos planteando una reforma en materia de pensiones, para que se mejore la calidad de la pensión en la República Dominicana. ¿En qué consistiría esa? Por ejemplo, el tema de las pensiones. Nosotros estamos planteando en nuestra propuesta que sea un sistema mixto, un sistema voluntario de que quien se quiera ir a fondos de pensiones privados que lo haga, pero un sistema público para las personas que ganan salario mínimo. O sea, con impuestos que el Estado pueda también aportar y así lograr tasa de reemplazo de 80%. Porque en el sistema actual es muy difícil que los trabajadores puedan lograr con esos niveles de rentabilidad que tienen esos fondos de pensiones que le garanticen vivir dignamente. Y por eso estamos planteando esa reforma. No eliminar las AFP, porque ese quizás no sea, dejarle la opción a la gente que gana salario
alto en el país de que puede estar en capitalización individual, pero que exista un pilar general en donde estén la mayoría de los trabajadores que ganan salarios mínimos, inferiores. O sea, porque el 85% de los trabajadores, los salarios que tienen son salarios mínimos. Entonces, tenemos que crear ese pilar y eso es lo que nosotros estamos planteando. Mejorar el catálogo en materia de salud, que incluya mayor cantidad de enfermedades que pueden tener los trabajadores que hoy no están cubiertas por el sistema, e inclusive mejorar todo ese catálogo, porque muchas de las enfermedades que hoy están cubiertas en ese catálogo que tenemos está desfasado, que entre el plan básico de salud, como dice la ley, que hoy no lo tenemos, lo que tenemos es un plan de servicios de salud, que sea para poder entrar en función la ley hubo que pactarlo, y todavía casi 20 años después tenemos el mismo plan de servicios de salud. Entonces eso hay que cambiarlo, por eso esa ley hay que modernizarla, y nosotros lo que le vamos a pedir al gobierno es que agilicen la discusión que hay en el Consejo Económico y Social para que esto se pueda producir. ¿Ustedes están participando en esa? Claro que sí, estamos participando, pero en esa comisión que preside el ministro de Trabajo, y en el Consejo Económico y Social hay que decir que hay más disenso que consenso, lamentablemente. Jacobo, además del tema de salario y del bienestar que aspiran todo trabajador y que es legítimo, en la Central Nacional de Trabajadores Dominicanos se discuten otros temas, y traigo a colación el tema porque hemos visto que recientemente se han producido en el país varios movimientos huelgarios de la población que no está satisfecha con el tema de los servicios, lo caro que está el costo de la vida, por ejemplo, la infraestructura y el tema de la inseguridad que estamos viendo y que ha costado la vida a muchos dominicanos, incluyendo a muchos menores de edad. ¿Esos temas son tratados también por ustedes? Claro que sí, todos los temas que son de interés de la población general en la República Dominicana nosotros los abordamos y tenemos posicionamiento sobre cada uno de los temas. Lo que pasa es que nosotros como movimiento sindical hemos dejado de lado la confrontación y hemos privilegiado el diálogo, consciente de que tenemos una responsabilidad frente a el país, porque un país que esté enfrentado en sí mismo no tiene posibilidad de desarrollo, no tiene posibilidad de que podamos atraer inversiones para generar empleo y que existan empresas donde podamos constituir sindicatos. Entonces nosotros que estamos conscientes de eso, hemos sustituido la confrontación que se producía anteriormente, que eran las huelgas, que producían los movimientos sindicales de aquella época, por un diálogo fluido que ha traído como consecuencia una paz laboral en la República Dominicana, que es lo que le ha permitido ese crecimiento económico, aunque mucha gente no lo reconozca, porque imagínense que podría ser al revés, pero nosotros hemos elegido ese camino y creo que ha sido positivo. Y son muchas las conquistas que se han logrado, porque aunque tenemos diferencias, por ejemplo, con la Ley de Seguridad Social, no se puede dejar de reconocer que esa ley es una de las leyes más importantes que se aprobaron en la República Dominicana. Y toda esa inclusión de tantas exactamente. personas que estaban fuera. Tenemos 4 millones de personas en la Seguridad Social que antes no la teníamos. Entonces, esos son avances. ¿Y eso por qué se ha producido? Por el diálogo, a través del diálogo. No ha sido confrontando. Entonces, yo pienso que eso es muy importante para la República Dominicana y claro, nosotros tenemos otros temas en materia económica, por ejemplo, recientemente le hemos planteado al presidente Luis Abinader que hay que indexar los salarios, o sea, la indexación tiene 7 años que no se produce en el país, que eso hay que hacerlo para que el nivel de salario tiene que estar en 48 exento, hoy no, hoy está en 34 y eso está estancado, se lo hemos planteado, le hemos dicho al presidente, hay que liberar las bonificaciones que se le entregan a los empleados públicos y a los empleados del sector privado del pago de impuestos para que puedan tener mayor capacidad de desenvolverse, porque eso tiene un impacto económico inclusive en la propia clase media y se lo hemos planteado. Y bueno, nosotros participamos en todos los temas, como parte del Consejo Económico y Social, en todas las comisiones, reforma policial, en el tema que tiene que ver con la reforma del agua, en el tema de la reforma de educación, el tema de la reforma del pacto eléctrico, nosotros hemos estado participando con nuestros aportes
de manera activa, de modo que sí, en las centrales nuestras se discuten todos esos temas. Lo que pasa es que en un país con tanta desigualdad, lo que más se destaca es el tema de la pobreza del salario, y por eso nos hemos involucrado constantemente en esa dinámica de salario que absorbe el tiempo de la dirigencia sindical del país. ¿A ustedes no han analizado, Jacobo, el tema de, por ejemplo, de la mano de obra indocumentados? Claro, y de cómo están ocupando plazas en la República Dominicana y de otros extranjeros, habiendo ya una desocupación de dominicanos, sí, claro, que necesitan ingresar al mercado laboral, pero que están siendo ocupadas por otros, a veces por temas de conveniencia en el pago de salarios o de otros intereses. Sí, ciertamente, ese es un gran problema que tenemos en la República Dominicana, sobre todo en el área de la construcción. La ley dice que son 80-20 Sí. y estamos al revés. 20-80. Y exactamente, eso se está presentando un poco en el sector turismo también, donde ha aumentado de manera considerable, sobre todo la mano de obra haitiana, que es una preocupación, lo planteó el propio presidente Luis Abinader en su rendición de cuentas, y habló de la nacionalización del trabajo. Nosotros también creemos en eso, creemos que eso es un tema que hay que discutirlo, pero eso es una de las distorsiones que hay en la economía. Los empresarios del sector de la construcción prefieren esta mano de obra porque, primero, no tiene protección social, o sea, no pagan seguridad social, le pagan salarios diferenciados, y eso es una mano de obra que está aquí porque la migración que viene de Haití, todo el mundo sabe cómo es. Y tienen Entonces, la acogida. es una distorsión que tenemos en el país, que ojalá y podamos sentarnos a discutirla en algún momento, que no se quede solamente en un pronunciamiento, en una preocupación que ha expresado el presidente, sino que es un tema que se aborde. Y vamos a ver si lo abordamos, porque la realidad es que es una distorsión del mercado laboral. Sí. Y el tema de la seguridad, que nos afecta a todos, pero afecta mucho más al que no tiene un guardián, al que tiene que coger un transporte público, al que trabaja en un turno donde tiene que tomar un transporte, un motor o lo que sea, a altas horas de la noche, y tiene mucho peligro de andar en las calles, o a los que viven en barrios donde no hay ningún tipo de seguridad y de repente hasta en la galería de una casa una persona es apaleada. Bueno, como toda la población, nosotros también tenemos preocupaciones sobre el tema de la seguridad y lo hemos planteado de manera pública. Aquí deben tomarse medidas. El gobierno ha comenzado una reforma policial que es parte de tratar de ver cómo se resuelve el tema de la seguridad, pero hay que recordar que el tema del raterismo que se produce en la República Dominicana es un fenómeno social como resultado de la desigualdad que hay en la República Dominicana. Hasta que no ataquemos el fondo del tema, el fondo del problema, que es la grande desigualdad, nosotros vamos a tener un nivel de inseguridad importante en el país. Entonces, creo que hay que desarrollar políticas sociales más agudas, donde generemos mayor cantidad de empleo, donde le pongamos atención al tema de la educación y de la inserción laboral de nuestros jóvenes para que podamos resolver el problema de la seguridad. Mientras eso no se haga, aquí vamos a tener niveles de inseguridad importantes y mucho raterismo, porque los países, cuando tienen problemas de esa desigualdad tan marcada como la tiene la República Dominicana, eso es lo que se produce. Entonces, Jacobo, este 1 de mayo, ¿cuál es la convocatoria para hoy? Mire, la convocatoria es a una gran concentración que vamos a sostener en el Palacio de los Deportes, específicamente. Okay, sí, claro. Al frente. Donde se juega voleibol, ahí vamos a estar concentrados. Y la consigna fundamental es por un nuevo contrato social que incorpore todos los temas que tienen que ver con los trabajadores, pacto salarial, reforma integral a la ley de seguridad social, ratificación de convenios que tienen que ver con la igualdad entre hombres y mujeres en el trabajo, la inclusión, y ahora un tema que se está impulsando desde la Organización Internacional del Trabajo, que es ratificar un convenio que habla del tema de los cuidados. El país tiene que ir hacia la humanización del cuidado de
de las personas. Entonces, esos son de los temas que nosotros pensamos incorporar en este nuevo contrato social que debe firmarse en la República Dominicana. Y por eso es tan importante que iniciemos por el pacto por los salarios y luego sigamos con la reforma a la Ley de Seguridad Social para que mejoremos el sistema de protección social que tiene el país. Esas son las demandas que el 1 de mayo fundamentalmente nosotros vamos a hacer tanto al gobierno como a los empresarios de la República Dominicana. Y esperemos que tengamos receptividad y que podamos sentarnos en la mesa del diálogo a continuar discutiendo las transformaciones que necesita el mundo laboral del país para que tengamos mejores empleos y un país mucho más inclusivo. Y más justo. Así es. Bueno, Jacobo, muchísimas gracias por ilustrarnos sobre este tema que es fundamental y que nos retrata de cómo estamos como país. Así es. Jacobo Ramos, presidente de la Central Nacional de Trabajadores Dominicanos, CNTD, nos ha acompañado en el día de hoy. Vamos a una pausa y regresamos con la recta final del programa.